Uno, dos y tres. Bueno, entonces, muy buenas tardes, días, noches, no sé, de donde pues esté viendo el profesor. Nosotras somos pues las estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de la materia electiva 3, Comunicación en Salud, Marina Gamboa, Marina Escobar, Navi Estefany Cuesta, Luisa Fernanda Calderón y mi persona Manuela Álvarez, y pues vamos a hacer la actividad de lo normal y patológico. Buenas noches, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a hablar del texto que se llama Lo normal de lo patológico y lo patológico. En este texto iniciamos a ver diferentes puntos que nos parecieron bastante llamativos. Pero antes de iniciar a hablar del texto como tal y de todos los puntos de vista que sacamos acorde a este, vamos a hablar primeramente explicando qué es una enfermedad. Una enfermedad, según lo que hoy se tiene de definición de esta, viene siendo ya sea una alteración psicológica o del organismo mismo de una persona. Y también se dice que una persona que tiene salud como tal es una persona que está completa, ya sea en los niveles psicológicos y en todos los aspectos físicos y también humanos. Por ello, les quería preguntar a la chica, hoy en día se tiene muy en cuenta como que lo normal es una persona que no esté enferma de ciertos aspectos, que tenga todos los órganos sanos a simple vista o internamente. Y también las personas llegan como que a decir, una persona que está normalmente sana es una persona que no tiene una desestabilidad emocional y demás. Pero nosotros sabemos que el individuo como tal no llega como que a tener un total equilibrio, ya sea en lo psicológico, en lo social, siempre hay cosas que como que a uno lo influencian y uno puede estar como que en ese sube y en ese baje. Entonces, les quería preguntar para usted, ¿qué es algo normal? ¿Qué es una persona que esté normal y que se pueda diferenciar de que está enferma o está patológicamente afectada? Yo quiero intervenir acá y decir que, pues en el artículo nos hablaban, al principio decían que habían como dos posiciones, naturalista o normativista, algo así, y que los naturalistas definían la enfermedad como el funcionamiento anormal del organismo, y luego los normativistas decían que, pues que la enfermedad era como un constructo de un montón de cosas, bla, bla. Bueno, a mí me parece que sí tienen razón, pero yo voy más como por ese lado naturalista de la enfermedad se basa o se puede definir solamente con respecto al concepto de en disfunción de órganos o no. Mari, habla. Bueno, respecto a lo que dijo Manu, ahí pues en el texto mencionan varias posiciones. La otra de ellas que en realidad a mí se me parecen mucho son el objetivismo y el constructivismo. Entonces, el objetivismo es como, o sea, el objetivo, lo que es, está relacionado pues como con el equilibrio del cuerpo, ¿cierto? Y cuando algo de esto está alterado lo consideramos como una enfermedad. Y el constructivismo pues ya le agrega como a esta definición de lo normal o lo patológico una construcción social, ¿cierto? Una creencia. Entonces, por ejemplo, para mí, una enfermedad o lo normal, ¿cierto? Pues lo que discierne de lo normal y lo patológico es más objetivista, pero no podemos ignorar la parte constructivista. Y a mí se me ocurre un ejemplo muy importante, digamos, en el dolor, ¿cierto? Es considerado como un desbalance de este equilibrio, pues como de la persona. Entonces una persona con dolor se puede entender que es algo patológico, ¿cierto? Pero cuando, por ejemplo, vemos la construcción social que se ha llevado a la mujer si tiene dolor por un cólico menstrual, dice, no, está normal, no le pasa nada, ¿cierto? Porque tenemos la idea de que pues para una mujer es normal tener dolor. Entonces ahí es cuando vemos que así
queramos verlo todo de una manera objetivista, no podemos como desligarnos de eso. Pues yo no sé qué piensan ustedes como lo del cólico menstrual, porque, o sea, en realidad se considera como normal, pero sí es normal que una mujer esté con dolor. Me parece como un ejemplo muy acorde. Dime, Mari. Sí, precisamente sobre eso yo también había pensado en que en realidad la definición de lo que es normal o de lo que es enfermedad o patológico viene muchas veces dada de forma subjetiva por cada persona, porque como tú decías, con los cólicos, una muchacha puede sentir cólicos y puede decir, no, no me siento mal, no me siento enferma, pero otra persona que siente cólicos, otra chica que sienta cólicos, puede estar tirada en cama, puede incapacitarse para sus actividades académicas y laborales porque realmente se siente enferma. Entonces, ambas están pasando por la misma situación, pero subjetivamente definen, ¿estoy enferma o no estoy enferma? Entonces, es difícil porque incluso cuando miras la definición de la OMS que dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental, emocional, cuando tú vas a mirar qué es bienestar, bienestar es el estado de satisfacción personal, de forma personal, cómo me estoy sintiendo. Entonces, es difícil poder definir la enfermedad o la salud de una forma totalmente objetiva. Pero ¿a ustedes no les parece, pues con respecto a lo que acabas de decir al último, que es muy difícil, o sea, por, por cómo nos criaron a nosotros desde pequeños, uno siempre está metiéndole cosas muy subjetivas a los conceptos, pues como de todo, del entorno. Entonces es algo que tenemos como arraigado, ¿cierto? Es como, no vamos a poder quitar que la enfermedad es algo subjetivo porque ya va como inmerso en nosotros, pero todos deberíamos llegar a un consenso de, parte, tiene que ser subjetivo, tiene que ser objetivo. O sea, yo no puedo darle una definición a un concepto subjetivo porque va a cambiar un montón en muchos aspectos. Y yo sé que ustedes tienen razón, pero a mí me parece que en cuanto al tema pues, que nos concierne, la enfermedad debería ser algo subjetivo. Se tiene o no se tiene en marcadores del cuerpo, pues como cosas que podamos cuantificar, porque si no, pues nos vamos a quedar en esta discusión un montón de tiempo, porque yo te puedo decir, como decían, pues yo te puedo decir, exacto, sí, da mucha risa, porque yo te puedo decir, es que yo tengo dolor, a mí me dan cólicos menstruales, ¿cierto? Y no sé, Mari puede decir, no, pues a mí no me dan cólicos menstruales, entonces eso no es un dolor, o eso no es patológico, no estoy enferma, o si estoy enferma, pues es un bucle del que no vamos a salir. Para mí, la discusión acaba objetivizando la situación, pues el concepto. No sé, Manu, siento que en verdad es algo súper difícil porque teniendo en cuenta lo que decía Mariana Gamboa, de que teniendo en cuenta la definición de la OMS, dicen que la salud es un completo bienestar tanto físico, psicológico, ¿cierto? En todas estas áreas. Entonces, cuando una persona nos dice como que, digamos, después de una pérdida, que también nos daban el ejemplo, tengo mucho dolor, tengo demasiado dolor, y eso se llama somatizar, ¿cierto? Que reflejan ese dolor del alma en el cuerpo. Entonces, nosotros como médicos pasamos a buscar como hacemos exámenes de todo, no hallamos absolutamente nada y la persona dice, pero es que tengo mucho dolor, no se me quita con nada. Entonces siento que definitivamente eso es algo subjetivo, porque, o sea, a pesar de que la persona no lo refiere, es muy difícil como nosotros como consensuarlo, o sea, como llegar a Cuantificarlo. sí, como que cuantificarlo exactamente, como cuál es la causa de ese dolor, cómo te podemos quitar ese dolor, sabiendo que es algo psicológico, es algo del alma, entonces es muy, muy, muy difícil como entrar a actuar ahí, entonces no sé, siento que es como un poco de todo. Navi. Mari. Mari va a decir algo, ¿cierto? Sí, algo respecto a lo que dijo Fer. O sea, me parece que es muy necesario subjetivizarlo, perdón, porque claro, todos sentimos cosas distintas, pero hay que tener un límite, ¿cierto? Entonces yo considero que es sano tomarlo desde una perspectiva propia hasta cierto punto. ¿Por qué? Digamos,
una cosa es lo que yo entienda como salud o enfermedad, pero yo, por ejemplo, por mis creencias no voy a, pues en este ámbito de la salud, digamos, no sé, con algunas religiones que dicen que la cura de esta enfermedad es tal oración, entonces yo hasta allá no puedo como llevar mis creencias porque hay cosas que son como son y la medicina en parte, aparte de ser una ciencia social, es una ciencia exacta. Y algo, pues el texto nos da cuenta de esto. Por ejemplo, nos mencionan que la medicina moderna ha sido mucho más exitosa desde que se quitaron esas creencias irracionales y como los juicios morales. Entonces, en ese punto, de si debe ser subjetivo u objetivo, siento que debe haber un intermedio con un balance como muy sano, sin llegar a los extremos, porque ahí podemos nublar nuestra vista, por ejemplo, en este caso con una enfermedad. Pues digamos, una cosa, un paciente que tenga, no sé, colangitis aguda y que tenga los marcadores específicos de colangitis aguda, la va a tener así él sienta dolor o no, ¿cierto? Pero si el paciente no tiene nada de esto y él me dice que siente dolor, que se siente maluco, igual yo lo tengo que creer y está fuera como pues de este contexto de salud. Entonces, hasta ahí sí sería como sano permitir un poco de subjetividad en estos conceptos como en nuestra práctica. Sí, sí, es cierto. Pues Sí. lo comparto, pero, o sea, tienes razón, pero no sé, como que sigo pensando que la objetividad en estos casos es muy importante, pues. Sí, o sea, aquí hemos tocado varios puntos. O sea, nos hemos dado cuenta de que tratar como que encasillar la palabra enfermedad o la palabra patología realmente no tiene sentido porque puede ser tanto de una forma subjetiva para algunas personas como también puede ser de una forma objetiva para otras. Entonces, como que encasillar que una persona es sana por esto o que una persona está patológicamente afectada por otra, en la actualidad, en medio de todas las cosas que pasamos a diario, en medio de todas las situaciones que se dan, es como que algo que nunca va a tener fin o una discusión que no tiene límite, porque realmente tanto de forma subjetiva muchas personas pueden apreciarlas como otras a continuación, como vimos aquí, otras lo aprecian de una forma más objetiva. Entonces, realmente decir que una persona es enferma o que una persona está patológicamente asociada a tal enfermedad muchas veces podría llegar a ser como que algo más que se ha dado como que una construcción social en medio de que va pasando el tiempo y en medio de también se podría decir que la manipulación de muchas cosas, por lo menos los medios de comunicación y demás, que hacen que las personas como que lleguen al punto de decir, esta persona está enferma por esto o esta persona no está enferma por tal cosa, pero es por lo que ellos escuchan, por lo que ellos ven. Pero realmente decir la enfermedad es tal cosa o decir la patología es tal cosa, realmente es como que un desequilibrio, porque uno no llega como que a sentir como que en el punto de que esta es la definición concreta de cada una de ambas. Por ejemplo, es también se llega en medio del texto a hablar de una parte donde se culpa muchas veces en ese aspecto a los medios de comunicación, a las empresas farmacéuticas y demás, por tratar como que inculcarle a las personas de que esto es estar enfermo, esto es estar sano. Pero realmente uno llega como que al punto de que entiende que lo que puede ser para ti estar enfermo es diferente para otra persona, porque para otra persona, como nos explicó ahorita la compañera, una persona que tiene un cólico, literalmente una persona que tiene un cólico, puede que ella diga, me siento enferma por estas razones, pero la otra persona puede tener un cólico y puede seguir actuando como si nada porque dice, no, esto es algo normal. Entonces, literalmente, también se habla de una parte de los niños que tenían autismo, que muchas veces para unas personas puede ser, ay, esta persona tiene autismo porque tiene tales y tales características, pero para otras personas, dependiendo de la época y demás, dicen, no, esta persona, este niño lo que está es malcriado, cosas así. Entonces, todo se va construyendo como que dependiendo de las diferentes perspectivas. Y entonces ahí también es como que cuando ya inician a
crearse distintos medicamentos para tales enfermedades y para decir, esta persona está enferma, esta persona está sana, porque no hace esto, tiene esto. Se habla de que ya hay como que un tráfico como tal de medicamentos, porque literalmente se están trayendo medicamentos a colaciones para decir que tantas personas están enfermas por esto, esto y lo otro, pero no se están dando cuenta que la enfermedad puede ser subjetiva. Mari, Pero, tú vas a hablar algo. Sí, yo, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero en algo no estoy de acuerdo y no sé, pues quiero que escuchar también las otras a ver qué piensan, porque le echamos la culpa a los medios de comunicación, a la industria farmacéutica, como de crear estos sesgos y con toda esta era de la promoción de las enfermedades, donde todo lo queremos clasificar como una enfermedad para poder vender un medicamento que la cure, ¿cierto? Pero a mí me parece que, o sea, la industria farmacéutica, por ejemplo, por sí sola no tiene un rol activo acá. Si nosotros vamos a hablar de que los que definen lo patológico de lo normal son lo subjetivo, que es lo de la persona, que sería quien padece la enfermedad, y lo objetivo, ¿quién lo ve de forma objetiva? O sea, ¿quién sabe de las enfermedades? ¿Quién las puede clasificar? En mi opinión, son los médicos. Entonces, algo ahí está mal, porque si yo digo que la industria farmacéutica me creó enfermedades, es porque tengo ahí en ese grupo de personas alguien que tenga esa credibilidad para yo decir, ve, esta persona está haciendo el objetivo. Entonces, para mí, hay médicos que intervienen que tienen la culpa. No sé si ustedes sepan como de, pues incluso en el texto no lo mencionan, hay muchos médicos que trabajan con estas industrias farmacéuticas y más que dar una opinión objetiva es sesgar. Entonces, pues quiero escuchar para ustedes quién tiene como la culpa, por decirlo así, porque para mí es mucho culpa de los médicos. Bueno, yo creo que es algo como muy, ¿cómo le digo?, interdisciplinario o de muchas partes, ¿cierto? Una unión de muchas partes. Porque es verdad que digamos que la autoridad en salud, pues es precisamente el médico. Entonces, él, como decíamos ahorita que la percepción de salud y enfermedad es algo subjetivo en cierta parte, la persona tiene eso arraigado, digamos, también, tal vez por educación de sus papás les enseñan o ellos aprenden que sentirse así está mal, entonces se sienten enfermos. Y a ellos les enseñó un médico, un doctor, les dijo, vea, no, eso está mal, no sé. Bueno, entonces empezaron una cadenita de educación en salud en la que aprendieron que era enfermedad para ellos. Pero también digo que hay otras partes, por ejemplo, la industria farmacéutica, como mencionaba en el texto, pero además yo pensé en otra parte, que es, no sé si alguna vez han escuchado de algo llamado Red Papás, que intenta como luchar contra las ¿cómo se le dice? Contra la publicidad engañosa de los productos alimenticios que pueden hacer daño pues precisamente a los niños, entonces que le venden bebidas azucaradas a los niños con una carita feliz y les dicen esto es súper rico, esto es súper bueno, pero no les dicen qué es lo que hace en su cuerpo. Entonces hay muchas cosas que nos están marcando en en esta definición de salud y enfermedad, no solamente industrias farmacéuticas, no simplemente el médico, sino también industrias alimenticias, industrias de ropa, por ejemplo, que nos dicen estar así está sano y estar así es estar enfermo. Entonces es una construcción enorme de, digamos, que es a raíz de, yo le diría, a raíz de la globalización y la industrialización que estamos viviendo pues en la actualidad. Y creo que Manuel había levantado la mano. pero que Quería hablar. hable Luisa y yo ahorita les digo lo que pienso. Pues, Mari, con respecto a lo que tú dices, pues mira, yo pienso que la culpa definitivamente sí la tenemos los médicos, porque respondiendo a la pregunta que tú dices, ¿quién clasifica las enfermedades? Obviamente nosotros, porque somos los que tenemos la potestad, ¿cierto? Los que estudiamos, los que analizamos cómo es el comportamiento de las enfermedades. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención
es que en el documento decían que la mayoría pues, de medicamentos se tenían que hacer no solamente a personas enfermas, sino que a personas sanas, ¿cierto? Había que aumentar como ese rango de personas que consumían esos medicamentos. Entonces, bueno, llevándolo al contexto de nosotros, pues acá actual en medicina, miramos que hubo una actualización en las guías de hipertensión arterial, donde ya la hipertensión arterial disminuyeron sus valores. Entonces, ¿eso con qué fin? Con el fin de que cada vez personas, al momento de que se vaya a hacer el tamizaje, de muchas más, pues, mucha más cantidad de personas les diagnostiquen hipertensión arterial. Y para, pues cierto, para que empiecen con medicamentos. Entonces, más allá de eso, de esas personas que hicieron esa guía, esa actualización, ¿quiénes están? Las industrias farmacéuticas. Entonces, yo creo que si los médicos tomamos la potestad y decimos como que eh, no por esto, por estas razones, ¿cierto? Como que somos críticos, podemos como controlar esto. También estuve, pues yo en oncología, roté en oncología y miré que habían muchos estudios con medicamentos oncológicos para nuevas terapias, ¿cierto? Para enfermedades que definitivamente pues ya no tenían cura, así entre comillas, como otros niveles, ¿cierto? Como otros esquemas, otros protocolos. Y cada día iban más o menos dos industrias farmacéuticas diferentes, dos visitadores médicos representando medicamentos diferentes. Entonces, literalmente era una competencia en donde el paciente estaba como en la mitad de las dos. Entonces, siento que más como un beneficio para el paciente es más como una captación económica. Entonces, ¿hasta dónde la ética o hasta dónde como nuestro criterio como médico se ve como se pone sobre la mesa, se ve como cuestionado? Entonces deja mucho, mucho que pensar al respecto. Yo quería decir que, pues obviamente estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a lo de la subjetividad, ¿cierto? Pero me parece muy interesante que ahorita Navi dijo como que ella puso el ejemplo de los niños autistas, en los que para cierto tipo de personas este niño es autista y para otro tipo de personas el niño lo que está es mal creado o es por la edad o bueno, un montón de cosas, ¿cierto? A mí me parece que esos son los casos que nos demuestran que de alguna forma debemos buscar objetivizar la situación. Que claramente yo, pues ahí sí estoy de acuerdo con ustedes. Es difícil, no se va a poder lograr de aquí a un mes, pues, o de aquí a un año. Eso es muy difícil, pero ese tipo de ejemplos me parecen a mí, nos demuestran que sí o sí, esto se va a tener que objetivizar. Yo vuelvo y digo, es muy difícil, pero bueno. Y con respecto a lo de las farmacéuticas, a mí me parece que Mari tiene razón, que nosotros no, pues, o sea, ahorita Luisa dijo como echarnos, como nosotros tenemos la culpa. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso porque ahorita mencionaron también una palabra que es como interdisciplinario. A mí me parece que la culpa es del sector en general, de farmacéuticas, de médicos, de pacientes que a veces tienen como en su mente que están más enfermos de lo que en realidad están. Pues es una cosa de un conjunto de personas a los que hay que echarles la culpa, no solamente a nosotros, que nosotros, claro, tenemos como ese deber de indicarle al paciente tal cosa, de marcar los parámetros de enfermedad o no, de mirar con ética si debemos o no mandarle tal medicamento a una persona, pues de acuerdo como a las características de esta, pero pues sí me parece que no solo nosotros tenemos la culpa, pues no, me parece que es Sí, como feo decir eso. sí, o sea, literalmente, viéndolo ya desde la perspectiva que ustedes han impuesto, yo también, o sea, lo veo desde el punto de que no solamente es exactamente echarle la culpa a la farmacéutica, ni tampoco echarle la culpa a los medios de comunicación, sino que se llega como que se llega a entender que es un compendio de todo, porque también sabemos que para nadie es un secreto que hay muchos médicos que les toca literalmente seguir órdenes desde arriba. Entonces les toca seguir esas órdenes y literalmente eso también puede muchas veces llevar a que esos médicos tomen cierto tipo de decisiones porque simplemente les toca. Entonces, eh,
con todo esto que hemos hablado, hemos llegado como que a un punto de que no solamente se trata de quién se echa como que la canita, este tiene la culpa, sino que se trata como que de encontrar qué es lo que está sucediendo, que se sigue eso fomentando, sigue pasando el tiempo y se sigue fomentando. O sea, los médicos en sí llegan a tener la culpa porque simplemente estos son los que están interactuando más directamente con los enfermos y demás, entonces no deberían como que de fomentar lo que están haciendo las industrias farmacéuticas o las personas desde arriba, pero lastimosamente muchas veces como que a los médicos les toca seguir esa corriente porque es lo que hay. Más sin embargo, en la parte ya de las enfermedades que estamos hablando, como por ejemplo el autismo, también se ve muchas veces en la enfermedad de la depresión, que muchas veces las personas como que dicen que hay personas, en el mismo texto decía, hay personas que hablan de que hoy se sienten mal, pero luego mañana pueden cambiar esa perspectiva y al otro día vuelven a caer a sentirse mal y pueden cambiar esa perspectiva, pero entonces esto llegan a pensar como que es algo normal en mí, son situaciones que suceden y que pasan y hacen que yo me sienta de esta forma o hacen que yo decaiga de esta forma, pero hay otras personas que ya cuando ven que inician esos cambios como que bruscos de ánimo, inician ya como que a colocarle nombre o ya asisten a donde un profesional y el profesional les coloca nombre. Entonces en el mismo texto nos decían como que, ok, realmente es cierto que esta persona está sufriendo depresión o realmente lo que está sucediendo aquí es que se está tratando de interactuar el médico con los pacientes y está llegando al punto de que se esté generando un tráfico de enfermedades porque se están llevando a decir esta persona solo porque tiene esto y esto y esto tiene tal enfermedad. Entonces, si tiene tal enfermedad, entonces le vamos a mandar este y este otro medicamento a esta persona, pero muchas veces vemos que puede ser, volvemos al mismo punto del inicio, puede ser que para esta sea una enfermedad, para esta persona sea algo normal y para otra persona sea como tal, dice él que puede que sea una enfermedad, pero entonces como que se vuelve al punto de que ¿será que realmente se están llegando al punto de que se están creando enfermedades que no están, o si es que se están tratando de evaluar como que las conductas de los pacientes para decir, se necesita que este paciente tome tal y tal medicamento? O es un juego ahí entre todos los médicos y todo eso. Te voy a interrumpir a decir que sí ven que es necesario objetivizar la situación. Sí. Es que... Por eso es tan importante, perdón que las interrumpa, me meto ahí. Hoy en día nosotros que utilizamos guías de práctica clínica, ¿cierto? Porque es que yo soy médico y yo estudié, pero yo no puedo tener el criterio universal y debe haber algo comprobado que me guíe a mí, porque es que si yo voy a tomar decisiones solo, no voy a hacerlo de la mejor forma. Entonces, un muy buen ejemplo de esa objetivización son las guías de práctica clínica, que literal, gracias a ellas sabemos en muchas ocasiones qué hacer. Porque se imaginan, o sea, 10.000 médicos tomando decisiones diferentes sobre una sola enfermedad, pues eso es como demasiado. Entonces ya llegando como a una conclusión que veo que ya estamos como de acuerdo las 5, es que es muy importante objetivizar, sí, teniendo en cuenta también como esa flexibilidad entre lo subjetivo, entre lo que decía Mari, ¿cierto? Como tener un rango, ¿cierto? Tener como en la mesa todo lo que pueda pasar con el paciente, pero también ser objetivos a la hora de tomar nuestras decisiones como médicos. Entonces siento que ya llegamos a ese punto en común, las 5. Sí, Mari ahorita, Mari Escobar quería hablar o Mari Gamboa quiere hablar, pues quiere decir como algo más para que Mariana Escobar comience como con las conclusiones. No, yo lo único es como apoyando a Luisa, recordar como que no hay absolutos en medicina. Es que yo me acuerdo que desde primero le dicen a uno eso, que no hay absolutos, entonces no se puede simplemente tomar todo de forma subjetiva o todo de forma objetiva totalmente, sino que siempre hay que encontrar, como decían, ese rango de flexibilidad entre uno y otro. Y yo vi que María estaba como anotando cositas.
Sí, como es si que las quiere eso les decir. iba a decir. O sea, yo leí el texto y uno lo entiende, ¿cierto? Pero queda con un desorden como de ideas. Pero hablando Sí. ya acá a las 5, como que organicé las ideas, pues les voy a decir como lo que organicé sobre este tema. Entonces, primero, pues casi todos estamos de acuerdo que el concepto de salud o enfermedad, pues realmente, como ya lo dijo Fer, pues todo lo hemos repetido, necesitamos como ese equilibrio, lo subjetivo, ¿cierto? Porque el paciente, pues, o quien está enfermo es el que lo manifiesta. Si él nunca lo manifiesta, nosotros, pues, puede que los médicos nunca se den cuenta que está enfermo. Pero también necesitamos objetividad en el asunto. Entonces ahí fue, pues, que empezamos a hablar de las guías de práctica clínica. Entonces, por ese lado, eso es súper esencial. Lo otro es que, pues, todas estamos de acuerdo que, o sea, yo planteé que la culpa es del médico porque, o sea, todas estamos de acuerdo en que hay varios culpables, por decirlo así, culpables. Digamos como en categorizar mal las enfermedades y eso, pero en mi opinión, el médico tiene un poquito más de responsabilidad en eso. Y Sí. pues ya como para concluir, hay que verlo bien y no solo pasa en el mundo de la medicina, ¿cierto? Lastimosamente, el dinero mueve el mundo. Entonces, esa es como mi conclusión más importante, porque es que a un médico no le interesa crear una enfermedad porque sí, porque ay, yo la voy a tratar más. No, obviamente ahí hay dinero de por medio y me imagino yo, no son mis áreas, pero eso pasará en la ingeniería, no sé, en otras ciencias, en otros campos. Entonces, Claro. el dinero En ya, la pues, política, en todo. más que Mucho. culpar a una persona es un elemento y es el dinero. Entonces, para mí, pues Sí. como que este es el que mueve todo. Exactamente, y lo que dice Manu, la política, pues si nos vamos, y lo que decía Navi también, de que hay médicos que siguen órdenes de superiores, o sea, si vamos a analizar muchas de las IPS, ¿por quién son construidas? Por políticos. Entonces ahí también hay plata, corrupción, hay muchas cosas de por medio, entonces sí, una conclusión muy buena la de Mari, gracias. A mí también me pareció súper. Pues como que uno lee el texto y es como medicina, enfermedad, patología, bla, bla, bla. Pero pues Mari sacó una conclusión así como toda sacada de contexto, pero tiene mucho que ver, o sea, sí. Y estoy totalmente de Es acuerdo como con eso. el mayor problema social del mundo, Sí. que nos afecta también a nosotros Debe aquí en la todo. práctica. Sí, total. Niñas, y Yo yo, por creo ejemplo, que estuve pensando, pues suena muy cursi, pero es como que entender estas cosas deja una invitación, ¿cierto? Porque es que, ¿en qué momento nosotras, por ejemplo, que estamos como estudiantes, uno tiene toda la motivación de hacerlo bien, de ejercer bien su carrera, de hacer todo por los pacientes? Entonces, ¿en qué parte del camino esos intereses empiezan a cambiar? Y ya me interesa más mi bolsillo que mi profesión. Entonces, como que a mí me gustó mucho el texto porque más que todo me dejó como una invitación, como de cumplir ese compromiso, de no dejarnos sesgar como por intereses económicos que ya, pues, miren en lo que terminamos, ni siquiera esto tiene ya que ver con salud o enfermedad, sino que es con economía y con problemas sociales súper grandes que no podemos dejar que nos afecten tanto pues nuestra vida personal como nuestra vida profesional. Es como decir, usted se va a casar con el que más plata tenga, no, usted va a ser infeliz, no va a hacer las cosas bien, entonces hagamos lo mismo como con nuestra profesión, no por plata, no por reconocimiento, sino porque de verdad pues tenemos esa responsabilidad precisamente de ser quienes den una opinión objetiva, entonces hay que hacerlo como muy bien. Sí, más allá sí. de todo lo que el texto nos quiso como que abrir los ojos a mirar, como que entender de dónde viene esto, de dónde viene lo otro, nos queda un gran mensaje del texto como tal y de la charla que hemos tenido en el día de hoy. Y es que nosotros tenemos que mirar cómo nosotros como futuros profesionales vamos a seguir construyendo todas estas situaciones que se están viendo. Cómo nosotros vamos a formar un granito de arena o cómo creemos que cambie como que esta perspectiva que hoy día se está viviendo. Entonces, muchas gracias, chicas. Yo creo que la charla fue Sí. bastante
enriquecedora para todas y el mensaje salió excelente. Sí, Sí. más de lo que esperábamos. Sí, Bueno, yo creo que todos muchas estábamos como muy... gracias. bueno, Fue gracias. demasiado enriquecedor pues como escucharlas a cada una porque nos dimos cuenta que al principio todas estuvimos como que sí, no, pues vimos que habían como muchos puntos diferentes, pero pues bueno, creo que lo más importante de todo y creo que el fin último es que lleguemos como, no que todos estemos de acuerdo como en algo, pero sí como que tengamos un consenso de cuál es la raíz como de todo, como esa conclusión. Entonces siento que fue algo demasiado enriquecedor esta reunión Sí. hoy. Yo iba a decir que yo creo, pues que nos sentí al principio todas tensas por la situación, como que a medida que se desarrolló el ejercicio nos sentimos más cómodas hablando, como Ajá. aunque tuviésemos opiniones un poquito diferentes, todo salió pues como sí, como dice Fer, o sea, terminamos teniendo una raíz, al menos una conclusión con la que estuvimos felices. Ay, bueno, niñas, Y bueno, muchas ya. gracias. Gracias, chao. Muchas, Muy bien, que descansen. Nos vemos. igualmente.